Bueno, siguiendo con la exposición, habíamos terminado en el primer principio de la termodinámica procesos termodinámicos adiabáticos. Acá puse primer, estaba mal escrito, decía primer, pero primer, seguramente Ah, en el video puede aparecer, bueno, ya está corregido. Estamos con el primer principio de termodinámica, procesos adiabáticos termodinámicos. En el caso particular de sistemas adiabáticos, habíamos dicho sistema adiabático es aislado, no puede entrar ni salir masa, ni energía, ni nada, está completamente aislado del ambiente, del exterior, como por ejemplo el caso del termo. Q vale 0 significa que no entra ni sale calor del termo, no entra ni sale calor del sistema adiabático correspondiente. Que en términos experimentales, en el laboratorio el termo se llama calorímetro. Bien. Bueno, usando la primera ley de la termodinámica, la cantidad de trabajo es la cantidad de, digamos, la cantidad de calor absorbido o cedido hacia el sistema, la cantidad de trabajo mecánico que ejerce el sistema más su variación de energía interna. Sabemos que la variación de energía interna, como indica el cursor, vale siempre para cualquier proceso n por cv diferencial. Bueno, n por cv, variación de temperatura final menos inicial. Y sabemos que la variación de trabajo siempre se escribe, que es un pedacito de trabajo, como yo decía, un pedacito, un cachitito de trabajo, P por diferencial B, B de volumen. Bueno, la cuestión es la siguiente. Como delta Q, bueno, el Q que absorbe o sea el sistema, vale 0 porque el sistema es adiabático, ya lo habíamos dicho antes. Entonces, el primer principio que está acá se escribe 0, porque es 0 la cantidad de calor que entra o que sale del sistema, más el cachito de trabajo, P diferencial B, más N, el calor molar a volumen constante, más la variación de temperatura. Así se escribe el primer principio de la termodinámica para el caso de adiabático. Bueno, lo que van a venir ahora son una serie de cuentas. Acá utilizo la ley de los gases, P por I igual a NR por T, despejo P, que es N por R por T sobre B. Lo reemplazo acá donde decía P, pongo N por R por T sobre B. Bueno, en definitiva, esto va a ser todo igual a 0. La cuestión es que de acá voy despejando. Esto es una serie de cuentas. Integro miembro, digamos, miembro a miembro, integro, acá integro respecto de B y acá integro respecto de T, no importa, son toda una serie de cuentas que hay que hacer, no importa el hecho ahora, igual hay que corregir una cosa acá en la cuenta, pues salió mal la tipiado, ahora yo después lo voy a corregir. No importa la serie de cuentas que haga, la cuestión que se llega a una ecuación así, B1 por B1 a la R por T1 a la CB igual a B2 a la R por T2 a la CB. Es una ecuación una ecuación de estado, podríamos decir también, en este caso para el proceso adiabático. Volviendo a usar la ecuación de estado, P por E igual a R por T, y despejando T1, por ejemplo acá pongo P1 por E1 igual a N por R por T1, despejo T1, lo mismo hago, despejo T2, lo reemplazo en esta ecuación de acá arriba, hago todo un cuenterío muy lindo, y llego a esta fórmula, que es la ecuación de estado que yo quería encontrar para el proceso adiabático, que es P1 por B1 a la gamma igual a P2 por B2 a la gamma. El gamma es este factor que está acá, R sobre CB más 1. Listo, se llegó a eso haciendo todo un proceso matemático que son las páginas anteriores, ahí está bien explicado, y se llegó justamente a esta expresión, donde gamma es el coeficiente de adiabaticidad del sistema
Y depende de cada gas en particular. ¿Por qué depende de cada gas en particular? Porque nosotros dijimos que para un gas monoatómico el Cb es 3 medio de R. Para un gas biatómico, y además, el Cb vale 3 medio de R y para un gas monoatómico el gamma vale 5 tercios. Si el gas hubiese sido biatómico, el Cb vale 5 medio de R y el gamma vale 7 quintos. Y así sucesivamente para un triatómico y así sucesivamente con la, digamos, para las diferentes moléculas de gas poliatómico que puede haber. ¿Me explico? Sí. Bueno, es una fórmula muy linda, muy bella, no la vamos a usar. Lo interesante de todo esto, que la presión en un proceso adiabático no es inversamente proporcional al volumen común en un sistema isotérmico, en un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico nosotros habíamos visto P1 por V1 igual a P2 por V2, ¿no? La presión Sí. es inversamente proporcional al volumen. A mayor volumen, cuando se expande el gas, menor presión, o a menor volumen, cuando se comprime el gas, mayor presión. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, acá vamos a decir que la presión es inversamente proporcional a B a la gamma, al volumen a la gamma. O sea que P va a ser una constante sobre B a la gamma. Donde C es una constante típica del gas. Bueno, esta es la curva, es una curva, podríamos decir, adiabática. Esto como si fuese un termo, ¿no? Esto es como un termo. Acá dice material aislante, acá hay un gas que se expande, que se comprime. Todo esto que está acá, esta porosidad del dibujo, significa que es un material que aísla al émbolo, lo aísla como si fuese un termo. Acá el Q vale 0. Esta es la curva que se llama adiabática. Bueno, acá lo vamos a ver mejor. Vemos la curva azul acá es una adiabática, una curva adiabática, ¿no? Todos los puntos de esta curva son puntos de un estado adiabático, en equilibrio. Ahora, entre punto A y punto B, lo que estamos, por ejemplo, en el punto A tengo una línea punteada que es una isoterma a temperatura TA, esta línea punteada es otra isoterma a temperatura TB, y entre esos dos puntos A y B que están en dos isotermas separadas, decae una línea azul, una curva azul, que es una adiabática, que sigue la fórmula esta que dije recién, P igual a la constante sobre B a la gamma. Y acá vemos que es un trabajo en expansión, porque el gas está expandiendo, va de BA a BB. O sea, acá hay un aumento, obviamente, de volumen, una expansión, y acá el trabajo va a ser positivo. Bueno, vuelta al primer principio. Bueno, antes de seguir, acá yo dije que el trabajo es igual a la variación de energía interna. Esto, bueno, surge justamente porque el sistema es adiabático. Esto lo vimos recién en la ecuación de acá arriba, ¿no? Esto yo estoy retrocediendo. En esta ecuación vimos que Q vale 0. Si esto Q vale 0, entonces me queda el trabajo mecánico, que es esto, más la variación de energía interna. Bueno. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ahora va a venir un tema, a ver qué había atrás, si no me equivoco. Bueno. Siguiendo hablando del primer principio de la termodinámica, el equivalente mecánico calórico, vamos a hablar de eso, que es el equivalente mecánico calórico que obtuvo Joule con su experimento famoso de 1843, porque hasta ahora hablamos de calor, de energía, pero no hablamos de unidades. No hablamos de absolutamente nada de unidades, no hablamos de las unidades de la energía interna, ni de las unidades de calor, ni de la unidad de trabajo. Sí, de trabajo hablamos porque el trabajo mecánico es un joule, por ejemplo, un joule es un newton por metro, pero no hablamos su equivalente en calorías. O sea, ¿cuánto equivale un joule de trabajo mecánico dicho en calorías?
Bueno, ese equivalente mecánico-calórico, esa relación que existe entre la unidad Joule y la unidad caloría, lo obtuvo Joule en 1843 con un experimento que se le debe a él. Bueno, la cuestión es la siguiente. Con este experimento de 1843 que hizo Joule, es el preludio al primer principio de la termodinámica, porque la idea es que en el primer principio de la termodinámica nada se pierde, todo se transforma, hay una conservación de la energía. Entonces, como hay una conservación de la energía, seguramente, si yo realizo un trabajo mecánico con un gas, ese trabajo mecánico, o con un líquido, ¿no? Por ejemplo, si realizo un trabajo mecánico con un gas o con un líquido, eso se transforma en calorías. Entonces habría que ver qué relación existe entre un trabajo mecánico que se mide en unidades de Joule con un trabajo calórico que se mide en unidades de caloría. Y eso justamente con este experimento se inicia el primer principio de la termodinámica, el principio de conservación de energía, de donde nada se pierde, todo se transforma. Esto es el experimento de Joule de 1843, que da el preludio, da el inicio al primer principio. El experimento es un experimento muy sencillo. Esto es una cubeta, si vos la ves en el dibujo, completamente aislada como si fuese un termo. ¿Tá? Acá hay un termómetro que mide la temperatura y acá hay paletas que giran. Esto es un eje, ¿no ves? Entonces acá hay una manijita. Con la manijita lo que haces es elevar los pesos estos. De pronto vos soltás la manijita esta. ¿Qué va a pasar si suelta uno la manijita? Esto se va a desenredar, ¿no? Y las pesas van a caer. Van a caer por su propio peso y van a generar lo que se llama mecánicamente una energía potencial de la gravedad, que viene en física, vos viste, como masa por gravedad por altura. Esa energía mecánica de la gravedad lo que hace es generar una rotación de estas paletas, y esa rotación de las paletas hace mover el agua que está acá dentro de este termo. Cuando la hace mover, le genera un trabajo mecánico al agua que está dentro de este termo. Y al generar un trabajo mecánico, ese trabajo mecánico se transforma en ¿qué? En otro tipo de energía, que es una energía calórica, que es la que está midiendo en cierta forma el termómetro. ¿Me explico? Va a haber una pequeña variación de temperatura acá. Y esa pequeña variación de temperatura la observó Joule en su experimento. Y de ahí pudo obtener una equivalencia mecánico-calórica, o sea, una equivalencia, una relación entre lo que es la unidad de energía Joule con lo que es la unidad de energía calórica, que es calorías. Vamos a ver que en este experimento, y ahora vamos a hacer los cálculos, que un Joule mecánicamente equivale a 0,24 calorías. Entonces el experimento consiste en poner una masa de un kilogramo, supongamos que la suma de las dos masas valen 1 kilogramo, se dejan caer las pesas de 1 kilogramo a una altura de 1 metro. Esto genera una energía mecánica equivalente a un aumento de la temperatura del agua agitada acá adentro por las paletas, y que ese aumento de temperatura lo indica el termómetro. Bueno, supongamos que dejamos caer una pesa de 1 kilogramo a una altura de 10 metros. Obviamente la energía mecánica, o sea, la energía en este caso potencial, es masa, gravedad por altura, es 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo cuadrado por 10 metros. Cuando uno hace toda esta cuenta, obviamente me va a quedar, acá hay que corregir en metro cuadrado, es 10 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto que está acá es un joule, son 100 joules. Acá falta el cuadrado, acá corregir. Es 100 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hay que corregir un par de cosas ahora yo. O sea que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado es un joule. O sea que esta masa que cae de 10 metros genera 100 joules. Bueno, el tipo lo que hizo es medir la energía interna del agua dentro del termo. Y la energía interna del agua, que es el agua está en estado líquido, es la masa del agua por el calor específico del agua, que ahora vamos a ver las unidades, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es parecida a la variación de energía interna, porque igualmente acá yo le puse variación de energía interna,
es parecida a la variación de energía interna de un gas, como vimos antes, que era NCB, delta T. Bueno, acá es masa del agua por el calor específico del agua, por temperatura final menos temperatura inicial. Es parecida a la fórmula anterior. Bueno, supongamos que tenemos dentro de la cubeta, que está aislada térmicamente, 100 centímetros cúbicos de agua, lo cual conduce a decir que la masa de agua que hay es volumen por densidad. Lo sabemos, conocemos muy bien esta fórmula, es volumen por densidad, es 100 centímetros cúbicos por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto es igual a 100 gramos. Cuando hacemos la cuenta, tachamos centímetro cúbico, me queda 100 gramos. Esto es una temperatura de 25 grados, porque todo siempre se hace a nivel estándar a una temperatura de 25 grados y presión en una atmósfera. Eso siempre, inclusive cuando usemos las tablas de entalpía, siempre van a estar a presión en una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius, que se considera, en cierta forma, el promedio y la presión, digamos, en estados normales, en estados ambientales. Bueno, la capacidad calorífica del agua, que quería enfatizar, es 1 caloría por gramo sobre grado Celsius. Esto se toma como unidad de base, siempre se toma como unidad de algo en alguna medida, en alguna magnitud, siempre se toma como una unidad patrón algo. En este caso se toma como unidad patrón al agua, y al agua se le pone experimentalmente, se le adosa experimentalmente este valor, 1 caloría por gramo sobre grado Celsius. Esa es la capacidad calorífica del agua, que se toma como unidad, como base de las capacidades caloríficas con respecto a los demás compuestos y a los demás líquidos y a los demás gases. Obviamente que las demás sustancias no van a tener 1 caloría sobre gramo sobre grado Celsius. Este es para el agua, porque para el alcohol será otro valor, para el aceite será otro valor, para la vaselina será otro valor, para otra sustancia será distinta, pero para el agua es esto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y yo voy a aplicar esta fórmula ahora, con esta masa que son 100 gramos, con esta temperatura inicial que es 25 grados, que es la que voy a meter acá, y la temperatura final, ¿quién es? La temperatura final es la que midió Joule con su experimento. Esto es empírico, empírico significa experimental. Joule observó precisamente un aumento, como dice el cursor, un aumento leve de temperatura, aproximadamente de 0,24 grados. Una pequeña temperatura observó, no una gran temperatura. O sea, un aumento de temperatura muy leve, de 0,24, o sea que la temperatura final le dio 25,24 grados aproximadamente en su experimento. Bueno, como la variación de energía interna del agua viene dada por la fórmula que vimos recién, masa del agua, calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial, cuando colocamos esos valores ahí, bueno, ¿qué nos da? Bueno, nos da, obviamente, la variación de energía interna, me queda 100 gramos por el calor específico, por la variación de temperatura. Al hacer la cuentita le dio, y al simplificar, ¿no?, las unidades correctamente, esto le va a dar 24 calorías. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, obviamente, esas 24 calorías corresponden a esos 100 joules. Que estos 100 joules, acordate que era justamente la energía potencial gravitatoria de haber dejado caer 10 kilogramos de una pesa a 1 metro de altura. Ese trabajo mecánico de 100 joules se convirtió en 24 calorías para el agua, o sea que 24 calorías que gana el agua corresponden a estos 100 joules de energía potencial de la pesa de 10 kilogramos cayendo de 10 metros. ¿Me explico? Sí. O sea que 1 joule también sería como 0,24 calorías. Exacto. Y 24 calorías serían 100 joules. Exacto. Y de ahí sale el equivalente mecánico calórico y punto. Y este es el nacimiento del primer principio de termodinámica, que nada se pierde, todo se transforma. O sea, esa energía mecánica que de alguna manera entrega la pesa al caerse, ¿no? Esa pesa de 10 kilogramos al caer de 10 metros de altura,
le da justamente al agua una energía de 24 calorías. Y de ahí sale el equivalente mecánico de calor. Fundamental. Bueno, después el otro experimento de Joule tiene que ver, en 1852, él demuestra que la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. De esto hablamos ya miles de veces. El experimento es un experimento muy, muy fácil de entender. Esto también se hace en un sistema adiabático, completamente cerrado y adiabático. Acá hay agua, alrededor de esto es una doble ampolla, ¿no? Como ves, acá hay gas, acá hay vacío, acá hay un termómetro que mide la temperatura del sistema. Él observó que cuando abre acá la valvulita y deja escapar el gas para que se expanda en todo la ampolla, una vez que se expandió, observó que la temperatura no varió, que la temperatura del gas permaneció absolutamente constante. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Si vemos acá el gas comprimido y concentrado en esta parte izquierda, cuando yo abro la válvula, lógicamente, ¿qué va a hacer el gas? Va a hacer presión. Va a hacer presión y que estas flechitas que ves acá chiquititas indican la presión del gas sobre algo que no hay nada. Sobre un volumen que no hay nada, digo. Entonces, como justamente el gas está haciendo presión sobre un lugar donde no hay nada, absolutamente nada, el trabajo que hace este gas para expandirse es cero, porque no tiene que vencer ninguna, no tiene que vencer ninguna fuerza de este lado, porque acá hay vacío. ¿Me explico? Sí. Entonces, como el gas al expandirse no tiene que vencer absolutamente nada de este lado, porque hay vacío, el trabajo que realiza este gas al expandirse, el trabajo mecánico que hace ese gas al expandirse, vale cero. Entonces, él observó que la temperatura, indicada por el termómetro, no variaba. Bien. Y eso se explica por el primer principio de la termodinámica. Si Q vale cero, porque el experimento se hizo completamente aislado adiabáticamente, y el trabajo vale cero, me queda que la variación de energía interna vale cero. Lo cual confirma el experimento de Joule. Porque como la variación de energía, eso es lo que me está diciendo en el experimento, que como no varió la temperatura, significa que la energía interna solamente depende de la temperatura. ¿Me explico? Sí. Entonces, como no varió en el experimento la temperatura, con este experimento él comprueba de que como el gas no tiene que vencer nada porque hay vacío del otro lado, el trabajo vale cero, y por el primer principio corrobora el experimento de Joule, donde se establece que la variación de energía interna vale cero. Justamente vale cero porque no hay variación de temperatura. Él lo confirmó experimentalmente. Entonces, al ver que la temperatura no varió, él confirma que la variación de energía interna de un gas ideal no puede variar. O sea, vale cero. Y por eso, al valer cero, él comprueba que la variación de energía interna solamente puede variar si hay una variación de la temperatura, aunque sea leve. ¿Me explico? Sí. O sea, esa es la comprobación de que la variación de energía interna solamente depende de la variación de la temperatura. Bueno, bla, 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 lo que te dije. Y esto lo confirma, por eso, bueno, para un gas ideal es NCB diferencial T, o sea, variación de temperatura. Es una función de estado, esto ya lo habíamos visto, que es una función de estado, significa de que lo que importa es punto a punto de equilibrio. No me importa en qué forma evolucionó el sistema. Si yo sé cuál es la temperatura inicial y final, yo ya puedo saber cuánto vale la energía interna, sin importar cuál fue el tránsito o cómo evolucionó el sistema, o en qué forma evolucionó. No me importa en qué forma evolucionó, me importa el estado inicial y final. Si yo conozco la temperatura inicial y final del sistema, yo ya puedo calcular la variación de energía interna, sin importar de cómo llegó del inicial al final. ¿Me explico? Sí. No importa el camino. Bueno. A ver qué tenemos acá. Acá puse en el laboratorio la mayoría de los cambios de estado se efectúan a presión atmosférica constante, que es igual a la presión del sistema. Por ejemplo, acá en el dibujo, yo
coloco una masa. Esa masa tiene un peso, se distribuye sobre la superficie. Vos fíjate, acá la presión es masa por gravedad sobre superficie, como indica el cursor. En todo momento la presión es la misma. Ahora, la presión que hace justamente este cuerpo apoyado sobre este tabique es exactamente igual a la presión que hace el gas sobre el tabique. En todo momento. Por eso el proceso es isobárico acá, ¿no? Y acá es un proceso isobárico, acá vemos QP, significa P a presión constante. Y en este caso, como estamos observando, el gas se está expandiendo, ¿no? Va de A a B, el gas está absorbiendo de la fuente térmica una determinada cantidad de calor. Como QP es positivo, ya habíamos dicho, como Q es positivo, está absorbiendo calor, eso es el calor que utiliza el sistema en parte como para poder expandirse. ¿Me explico? Sí. Bien. Uy, el cursor. Me quedó el cursor ahí. A ver. Quedó tildado el cursor. Ahí. Bueno. ¿Qué dice acá? Cambios de estado a presión constante. Ah, bien, bien, bien. Sí, esto es importante. Ya habíamos visto el proceso isobárico, ya habíamos visto lo que es un proceso a presión constante, no es nada nuevo. Pero ¿por qué estoy aludiendo a esto? Porque esto va a ser el preludio a lo que se llama la entalpía, como ves acá. Ahí empieza el tema de la entalpía. La entalpía es una forma de energía, sí, es una forma de energía que puede absorber o ceder el sistema. También va a ser a futuro, lo vamos a ver, que es una función de estado termodinámico, que puede absorber o ceder el sistema. Función de estado termodinámico, sabemos que todo lo que es función de estado termodinámico, función extensiva, es como la variación de energía interna, importa punto a punto de equilibrio, para sacar, y vamos a verlo, una variación de entalpía de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio. Necesito la condición inicial y la condición final. No importa el tránsito, no importa cómo evolucionó de lo inicial a lo final. Importa el estado final y el estado inicial. También tiene esa característica la entalpía como función de estado termodinámico, igual que la energía interna. Ahora vamos a ver. Pero este es el preludio de la entalpía. Por eso estamos viendo cambios a presión constante. Bueno, de nuevo, bla, 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 el pedacito de calor, diferencial Q. Yo lo llamo diferencial porque en matemáticas se llama diferencial Q, que es el incremento Q chiquitito a presión constante, más un incremento chiquitito de energía interna, más el incremento chiquitito de trabajo. Ok. Sumando infinitamente todos esos pedacitos de calor, energía interna y trabajo mecánico. ¿Me esperás un minuto? A ver, ahí vengo. Sí. Disculpame que te interrumpa. Bueno. Ahí estoy, justo quedó la puerta abierta y hay un ventanal abierto y la data casi se me va. No. Discúlpame. Por eso, sí, guarda. Ahora reanudo la grabación. Bueno, Ahora sí. Bárbaro, ahora sí, volvemos con esto. Entonces, aplicando el primer principio de la termodinámica, presión constante, el calor entregado cedido al sistema, o que pierde el sistema es la variación de energía interna más la variación de trabajo. Bueno, si integro miembro a miembro, todo pura cuentas matemáticas, me va a quedar así. Integrando, me queda QP es igual a energía interna final menos energía interna inicial, más P, que es presión constante, por B2 menos B1. Después distribuyo este P acá adentro, y reordenando los términos, obtengo esta fórmula de acá. QP es energía interna U2 más P por B2 menos energía interna 1 más P por B1.
¿Por qué yo lo reordené de esta forma? Porque ahora va a empezar, va a presentarse la función de estado termodinámico llamada entalpía, que es una forma de energía, como dije antes, que tiene esta pinta, o esta pinta. Lo mismo, la pinta que tiene esa función de estado es energía interna más P por B. A esta función que está acá, ahora la vamos a nombrar bien y vamos a poner su nombre, ya se lo estamos diciendo, pero lo vamos a ver en pantalla, es la entalpía, la energía interna más presión por volumen. Se supone que todo este proceso ha sido a presión constante, en todo momento. Para poder yo definir lo que es un proceso entálpico y poder definir ahora a futuro la fórmula de entalpía, necesito un proceso isobárico, necesito presión constante, porque si no defino presión constante no puedo definir la entalpía. Entonces yo puse que es una función de estado, es decir, la variación de dicha función de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final no depende del camino elegido en su evolución. Bueno, eso porque es una función de estado. Bueno, acá la presentamos, bienvenida sea, acá puse bienvenida, la entalpía. H es igual a U más P por B. Esta es la formulita de la entalpía que vamos a usar. Como H es una función de estado termodinámico, entonces su variación no dependerá del camino elegido cuando vamos de un estado de equilibrio inicial 1 a un estado de equilibrio final 2. Luego, punto a punto, solo importa la variación de energía de entalpías. ¿Por qué la variación de entalpía? Lo vimos antes. Acá está la variación de entalpía, como dice el cursor. La entalpía 2 menos la entalpía 1. Cuando hago eso, me da el QP, que es la variación de entalpía que hay de un estado 1 a un estado 2. Recordamos que la entalpía la definimos a presión constante. Por eso acá aparece un QP, que es el calor absorbido por el sistema o cedido por el sistema a presión constante. Es un proceso isobárico. Entonces, esto establece que un proceso a presión constante, el calor transferido desde el entorno, o sea, del ambiente, del exterior, es igual al aumento de entalpía del sistema. ¿Está? ¿Por qué la importancia de la entalpía? ¿Por qué la importa? ¿Por qué necesitamos definir la entalpía como una nueva función termodinámica de estado, bla, bla, bla? Bueno, ¿para qué? Bueno, en principio lo definimos a presión constante, pero ¿cuál es el objetivo de definir una nueva función? Pues ya teníamos una función, la energía interna, que era una función de estado, y sabemos, obviamente, todas sus cuestiones importantes físicamente. Pero ¿para qué queremos definir una nueva función termodinámica, ahora en este caso llamada entalpía? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Y acá lo explico. Porque todos los efectos de calor se miden por lo general a presión constante. Vos cuando estás en un laboratorio haciendo una experiencia, estás a presión ambiental, una atmósfera. Cuando haces cualquier reacción química, estás a presión de una atmósfera. Cuando vos calentés agua en la pava, y estás a presión de una atmósfera. Cuando vos prendés un fósforo, estás a presión de una atmósfera. Entonces la presión es constante. Cualquier fenómeno físico-químico está siempre a presión constante. Por eso, la importancia que tiene en físico-química la entalpía es preponderante. Y una reacción química, que vamos a ver, todas se hacen a presión constante. Es muy raro que yo tenga una reacción química que varíe la presión. Las hay y se pueden hacer en los laboratorios, digamos, experiencias físico-químicas donde hay una reacción química y yo varío en un émbolo, con un émbolo varío la presión del sistema. Puede haberlo, sí la hay y se pueden hacer. Pero por lo general, en línea general, cualquier reacción físico-química, química, bioquímica y en el cuerpo también, hablando de las reacciones enzimáticas que hay en el cuerpo, todo se hace a presión constante y también a temperatura constante. Bueno, pero a presión constante se realizan la mayoría de los procesos físico-químicos que nosotros experimentamos y que nosotros vivimos día a día o permanentemente con ellos. Para resolver, por ejemplo, problemas de entalpía, ¿tengo que usar la fórmula, la que está en la pantalla y la anterior también? No, la que está en la pantalla la vas a usar. Bien. Lo que, vuelvo a repetir, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora
es conceptual. Bien. Por eso yo evité, dentro de mi PowerPoint, las deducciones matemáticas. Si bien las comenté muy vagamente, ¿por qué? Porque no te importan. Si te importan, yo igualmente mando los screenshots con todo lujo de detalle. Tengo que hacer un par de correcciones que hubo ahí, que ahora las voy a corregir. Uno puede ver la cuenta, tomarse un café, ¡ay, qué linda la matemática! Si a uno le gusta la matemática, puede verla. Pero a la hora de hacer ejercicios no te va a servir para nada, porque es simplemente un concepto. Bien. Hablando de fórmulas, esta es una de las fórmulas que ves en pantalla, es la más usada en termoquímica. Porque bueno, en termoquímica me adelanto, el H2 va a ser la suma de las entalpías de producto, H1 va a ser la suma de entalpías de reactivos, y la variación de entalpía esta de acá va a ser la variación de entalpía de toda la reacción por mol. Esa variación de entalpía te va a dar la cantidad de energía que puede llegar a absorber una reacción química para formarse o que puede ceder. Si absorbe es endotérmica, si cede es exotérmica, y todo esto se hace a presión constante. Y por lo general a presión en una atmósfera, porque la presión de la atmosférica dijimos que no varía mucho en horas. Así que se realiza presión constante y también a temperatura constante, que en promedio se la tomaba a 25 grados. Por lo general, la temperatura dentro de un laboratorio podría llegar a ser 20, 21, 22, 25 grados, puede ser. No va a ser 0 grados, porque no vamos a morir de frío, ni tampoco va a estar a 60 grados un laboratorio. Va a estar en una temperatura normal. Por eso las tablas que vamos a ver posteriormente, tablas de entalpía, de formación de compuestos, se llama estándar porque se hace a presión una atmósfera y temperatura ambiental 25 grados Celsius. Esas tablas ya están construidas empíricamente, experimentalmente, alguien las ha medido la cantidad de energía que absorbe o ceden los productos en su formación, en los compuestos en su formación. Bueno, se ha tabulado, lo encontramos en los libros, yo en las páginas yo puse una tabla de entalpías, de formación, pero todo es a nivel estándar, o sea, presión en la atmósfera y temperatura 25 grados Celsius. Pero está bien que lo preguntes porque esto es lo que vamos a ver a futuro. Bien. Bueno. La entalpía, todavía no lo vemos con reacciones, pero lo estamos viendo físicamente. La mayoría de los procesos físico-químicos se hacen a presión constante. Por ejemplo, si yo quiero medir la variación, por ejemplo, la cantidad de calor, acá vemos en la fórmula, la cantidad de calor que absorbe o que sea un líquido, un sólido, un gas. Bueno, esto es una fórmula general. Masa de la sustancia por la capacidad calórica por la variación de temperatura. Esta es la cantidad de calor que puede absorber un líquido, que puede absorber o ceder un líquido, que puede absorber un sólido, un líquido, un gas. Esta es la fórmula de la cantidad de calor que puede absorber o ceder cualquiera de esas sustancias. Bueno, en el caso de un gas, se puede escribir así. Esto es CB, en realidad es C. El CB, NCB por delta T, donde N es el número de moles, C la capacidad calórica. Bueno, no es CB acá. Acá es C, porque no utilizo la... Cuando se pone CB es la capacidad calórica... No, es la capacidad calórica molar acá. Acá falta un B, que sería el calor molar a volumen constante. Bien. Bueno. Esto es para un gas. Bueno. Supongamos que el sistema de la figura anterior... ¿Cuál es la figura anterior? Este sistema de acá debe ser a presión constante. Tiene n moles de moléculas de un gas que absorbe o pierde una determinada cantidad de calor delta QP. Sabiendo que QP es delta H, da lo mismo poner delta QP que delta H a presión constante. Como delta Q es N por C por diferencial T, o sea delta T,
El delta H, o sea, la variación de entalpía, va a ser el número de moles de gas por Cp por variación de temperatura. Este Cp es el calor molar a presión constante, porque ahora estamos trabajando a presión constante. A diferencia de la variación de energía interna que se ponía Cb, que es a volumen constante. Acá lo pongo, a diferencia de la variación de energía interna que se ponía a volumen constante. Pero hay una diferencia entre esta fórmula y esta. Son parecidas, pero son diferentes a nivel físico. La variación de energía interna, lo puse en rojo, vale para cualquier proceso termodinámico, pero esta que está recuadrada, que es la variación de entalpía, no vale para cualquier proceso, vale solamente a presión constante. ¿Tá? Ojo la diferencia. Ojo la diferencia. Bueno. Ejemplos de entalpías, tenemos muchos a presión constante, qué sé yo. Un líquido absorbe o cede calor. Un sólido absorbe o cede calor. ¿Con qué se mide? Con la fórmula esta. Q es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Como delta QP a presión constante es la variación de entalpía, poner esta fórmula es lo mismo que poner delta H, porque lo estoy haciendo todo a presión constante. Entonces el calor que absorbe o cede justamente un líquido, un gas o un sólido a presión constante es la masa de esa sustancia por el calor molar a presión constante por la variación de temperatura. Eso es un ejemplo físico de variación de entalpía. Otro ejemplo de variación de entalpía es el calor latente de fusión del hielo a presión constante. Vos sabés que el hielo se funde, ¿no? Cuando lo sacás del freezer, lo dejás en un vaso con agua y cuando la temperatura del termómetro llega a 0 grados, cuando llega a 0 grados, entonces llega todo a 0 grados, el cubito y el agua que lo rodea. Cuando está todo en equilibrio a 0 grados, se empieza a fundir el hielo. Se empieza a fundir esa masa de hielo que vos sacaste de la cubetera. Entonces, ese proceso también es a presión constante. Es un proceso a presión constante de una atmósfera, porque estamos en el ambiente, y se funde a 0 grados, a temperatura constante. Mientras se funde el cubito, la temperatura prevalece a 0 grados en equilibrio con el agua que lo rodea. Y esta fórmula que está acá es la variación de entalpía de fusión del hielo. O sea, la cantidad de energía que debería absorber el hielo a presión constante de una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius, que en este caso va a ser la masa del hielo por el coeficiente F, que es la constante de fusión del hielo a 0 grados. La constante de fusión del hielo a 0 grados vale 80 calorías sobre el amo. ¿Qué significa estas 80 calorías sobre el amo? Que por cada gramo de hielo se necesitan 80 calorías de energía para poder fundirlo. O sea, si vos querés fundir un gramo de hielo, necesitas 80 calorías. Si yo tuviese 1000 gramos de hielo, o sea, 1 kilogramo de hielo, en esas condiciones, para fundirlo, necesitaría 80.000 calorías. ¿Por qué? Porque hago 1000. Pongo 1000 acá, donde dice masa de hielo. Y acá pongo, donde dice F, pongo 80 calorías sobre el amo, hago 1000 por 80 calorías sobre el amo y me da 80.000 calorías. Bueno, es una cuenta simple. Una vez que se fundió el hielo, el agua comienza a elevar su temperatura por encima de 0 grados, donde el calor pasa a ser un calor sensible. Se llama calor sensible cuando aumenta la temperatura. Y se supone que como el proceso sigue siendo a presión constante, hablamos de un calor específico, hablamos de un calor específico a presión constante, que para el agua es una caloría por gramo sobre grado Celsius, que es la capacidad calórica del agua, a presión constante. Y como la masa de hielo es la misma masa de agua, porque ahora la masa de hielo se fundió toda, o sea, acordate que la masa no se pierde, o sea, la masa se conserva, ¿no? O sea, hubo una masa de hielo de 1000 kilogramos, de 1 kilogramo, va a haber 1 kilogramo de agua, no es que va a pesar distinto. O sea, que esa masa de hielo que estuvo antes y se fundió, se convirtió toda en agua. Entonces ahora la llamo masa de hielo, la llamo masa de agua. Entonces hago masa de agua por el calor específico a presión constante por T menos 0 grados. T va a ser la temperatura final del agua, ¿no?
porque va, qué sé yo, va a pasar de 0 va a pasar a 10 grados, de 10 grados va a pasar a 20 grados y así sucesivamente. Y así va aumentando su calor. Pero obviamente el calor que va absorbiendo el agua por encima de ese grado también es un calor entálpico, es una variación de entalpía. ¿Por qué? Porque todo se hace a presión constante. Todo lo que se hace a presión constante, ¿no? Todo aquello que se hace a presión constante, sea gas, líquido, sólido, la cantidad de energía que absorbe es entalpía, y la cantidad de energía que cede también es entalpía, ¿está? Variación de entalpía. Bueno, bla, bla, bla. Sigo, bueno, luego el agua sigue absorbiendo calor hasta llegar a una temperatura de ebullición de 100 grados, presión en la atmósfera, donde el agua hierve constantemente a esa temperatura, hasta vaporizarse completamente. Bueno, acá dice, donde el agua hierve constantemente a esa temperatura, vaporizándose y empleando el calor absorbido para seguir vaporizando. Una vez que se vaporizó, bueno, es otra historia. Una vez que se vaporizó toda el agua puede seguir, el vapor del agua podría seguir aumentando la temperatura por encima de 100. Pero mientras el agua se está vaporizando en ebullición a 100 grados, no hay aumento de temperatura. El termómetro queda clavado a 100 grados. No varía la temperatura. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, también hay un calor latente, pero de vaporización, que la fórmula es parecida a la de fusión del agua. Va a ser la masa de agua que se va a vaporizar por la constante de vaporización del agua, que a 100 grados y a presión de una atmósfera vale ahora 540 calorías sobre el agua. Esto significa que por cada gramo de agua que querés vaporizar, necesitas 540 calorías. Si tuvieses 1000 gramos de agua, o sea, 1 kilogramo en esas condiciones, para vaporizarla completamente necesitas 540.000 calorías. Es lógico, porque si metes 1000 acá, donde dice más agua pones 1000, y donde dice F pones estos 540, haces 1000 por 540, quedas 540.000. Sí. ¿Me explico? Entonces también es una variación de entalpía, porque todo se hace a presión constante. Bueno, y después por encima de 100, una vez que se vaporizó toda el agua, la temperatura del agua puede subir por encima de 100 grados. Si se sigue calentando, si sigue absorbiendo, el vapor de agua sigue absorbiendo calor, aumenta la temperatura por encima de 100 grados. Ahí, bueno, ahí vuelvo a usar la de calor sensible, que es delta H, masa de vapor, porque ahora toda el agua está vaporizada, masa de vapor por el calor específico a volumen, a presión constante, por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial, que es cuando terminó de vaporizarse, que estaba a 100 grados, ¿no? Y esta va a ser la variación de entalpía o la variación de energía que tiene que chupar, obviamente, el vapor del agua para subir por encima de 100 grados. ¿Me explico? Sí. Ok. Bueno, acá estamos con el ejemplo del termo. A ver qué injerencia tiene esto. Bueno, el termo lo puse ahí porque la cuestión, que el ejemplo que yo quería dar es la mezcla, la ley cero de la termodinámica. ¿Te acuerdas que cuando mezclábamos dos líquidos a diferentes temperaturas, un líquido caliente y un líquido frío, el más caliente le daba calor al más frío y hasta llegar a un equilibrio térmico, donde se llegaba a una temperatura de equilibrio? Bueno, eso es la ley cero de la termodinámica. Se supone que cuando mezclas algo caliente con algo frío, se llega a una temperatura que es la temperatura de equilibrio. Es lo mismo que uno hace cuando quiere entibiar el agua cuando se va a duchar, ¿no? Habla caliente, luego habla fría, y la va entibiando hasta lograr una temperatura intermedia, una temperatura promedio intermedia entre el más frío y el más caliente. Bueno, y ahí también vemos que acá es un termo donde yo tengo agua caliente y meto un cubito. No, perdón, no meto un cubito, meto un cubito de aluminio, sí. Pero un cubito de aluminio que está a 300 grados. Meto un cubito de aluminio de 100 gramos a 300 gramos en un litro de agua a 25. Se supone que acá el más caliente es el aluminio, y el aluminio le va a dar calor
a el agua que está acá adentro. Pero como todo esto se hace a presión constante, este calor que cede el aluminio sobre el agua es una variación de entalpía también. O sea que todo calor a presión constante es una variación de entalpía. ¿Está? Bien, es otro ejemplo de variación de entalpía, nada más. No, bueno, después se hace el equilibrio térmico. Se supone que por el primer principio de termodinámica, se supone que como se hace en un termo, la variación de calor es cero, porque está completamente aislado el sistema. Va a ser la variación de entalpía del aluminio más la variación de entalpía del agua igual a cero. Cuando se efectúa esta ecuación, yo pongo la variación de entalpía del aluminio, es la masa del aluminio, por el calor específico del aluminio, por la temperatura final del aluminio, menos la temperatura inicial del aluminio, y con el agua también lo mismo. Coloco estas dos cosas acá, y el objetivo es despejar la temperatura de equilibrio. Cuando despejo la temperatura de equilibrio, con las condiciones del problema, acá voy reemplazando todo, bla, bla, bla. Acá le saqué las unidades porque así la idea es despejar la temperatura de equilibrio. Una vez que hago eso, hago toda esta cuenta, que después la puedes mirar con detalle. Al despejar me queda una temperatura de equilibrio de 30,79 grados, que es la temperatura intermedia entre el aluminio que estaba a 300 y el agua que estaba a 25 grados. Vos fijate que el agua aumentó casi 6 grados nada más de lo que estaba. ¿Por qué aumentó 6 grados? Porque, bueno, lógicamente el aluminio le dio calor, estaba a 300 gramos, pero también había 100 gramos de aluminio, no había mucho aluminio. Pero el aluminio a 300 grados le hizo aumentar la temperatura del agua, estaba a 25 grados, se le hizo aumentar a 30,79 grados, casi 6 grados de diferencia. Obviamente, porque el cuerpo que tiene más temperatura le cede calor al más frío. Y ese pasaje, ese flujo de energía del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menos temperatura, el que está más frío, tiene que ver con el famoso segundo principio de la termodinámica, que te dice que el flujo de energía va del más caliente al más frío y no al revés. Pero eso ya lo vamos a ver con el segundo principio de la termodinámica. Y ahí empieza la termoquímica. Ahí empieza la termoquímica. Los ejemplos que vimos son ejemplos físicos de la entalpía y la variación de entalpía. Acordémonos que la variación de entalpía y la entalpía se analiza todo a presión constante. Y todos los fenómenos físico-químicos por lo general son a presión constante. Y la termoquímica, como ves acá el dibujito, es el encuentro entre una amiga que se llama termodinámica y la otra amiga que es química. Lo que comparten, o sea, lo que están en común con lo que indica la flecha, es esta área de la que vamos a analizar. Esta área rayada es la que vamos a analizar, que es la termoquímica. Es el ensamble, la intersección, lo que tienen en común las dos áreas, la termodinámica y la química. La termoquímica son fenómenos termodinámicos a nivel químico, y a nivel químico tenemos las reacciones químicas que nosotros conocemos. La mayoría de las reacciones en el laboratorio se hace a presión constante, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, bla, bla, bla. Si se tiene una reacción química en un sistema, la temperatura del sistema inmediatamente después de la reacción es en general diferente a la temperatura inicial. Si vos realizás una reacción química en una probeta, ¿no?, en el laboratorio, y está a una determinada temperatura inicial, se supone que después de la reacción no va a estar a la misma temperatura. O va a estar a más temperatura o a menos temperatura, depende de qué tipo de reacción tengamos. Y hablando de qué tipo de reacción tengamos, acá dice, si el sistema está caliente después de la reacción, debe fluir calor del sistema hacia el ambiente para que el sistema vuelva a recuperar la temperatura inicial. Y a esa reacción se la llama exotérmica. ¿Me explico? Sí. O sea que una vez iniciada la reacción, yo veo que el tubo de ensayo se calentó, obviamente ese calor se emite hacia afuera, hacia el exterior de la probeta, obviamente esa reacción es exotérmica. Y cuando digo que tiene que perder ese calor es para recuperar la temperatura inicial que tenía antes de comenzar la reacción. ¿Se entiende? Bueno, esa es una reacción exotérmica.
todo lo contrario sería endotérmica. Si yo tengo en la probeta, hago la reacción química y siento que es más fría de lo común, de que cuando empezó, se supone que el sistema tuvo que haber absorbido energía del medio exterior. Entonces, se absorbió energía, la reacción es endotérmica. ¿Me explico? Es todo lo contrario. Que en la reacción endotérmica absorbe y en la exotérmica libera calor, ¿no? Exactamente, muy bien. Muy bien. Por ejemplo, yo había dado un ejemplo muy fácil, hay un montón de ejemplos, o sea, podremos encontrar millones de reacciones químicas, pero, por ejemplo, el perro se orinó. Digamos, por ahí es un ejemplo un poco escatológico. Se orinó y yo tengo que limpiar. Y siempre se siente ese olor a urea feo, de la descomposición de la urea en contacto con el oxígeno. Bueno, entonces lo que uno hace, agarra hipoclorito de sodio, lavandina, tira un chorrito de lavandina y hace espuma. Bueno, se siente un cierto olor, pero bueno, a lavandina, ¿no? Combinado con la urea. Pero la cuestión es que en esa espuma hay una reacción química del hipoclorito con la urea. Sí. Si yo hago el experimento en una probeta, de mezclar, digamos, un gotero pongo urea y después le meto chorritos de gotita de lavandina, en una probeta, yo voy a sentir que la probeta se calienta un poco. Se calienta un poco. Voy a decir, ¿qué pasa? Es calor, le está emanando calor. Sí, emana calor la reacción, porque es una reacción exotérmica. Yo no necesité entregar la energía para que se forme, no, se formó espontáneamente. Se juntó la urea, se combinó la urea con el hipoclorito de sodio, que era la lavandina, ¡pac! Y eso hace desprender calor fuera de la probeta. Lo siento en la mano, siento porque tengo la probeta en la mano. Bueno, es una reacción exotérmica. Y endotérmica sería, por ejemplo, qué sé yo, tengo que quemar azufre, tengo una barrita de azufre y quiero formar dióxido de azufre. Si yo no le doy energía con un fósforo, o sea, no le prendo fuego, es raro que pueda formarse el dióxido de azufre. Se necesita energía para poder formarse. Si no, es como que la barrita queda ahí fija y no reacciona con la barrita. O sea, necesito que se combine el azufre con el oxígeno y que forme lo que se llama el dióxido de azufre. Bueno, se ve que mi gato no quiere que siga aplicando, pero bueno, tengo que seguir explicando un poquito más, porque me vino a hacer fiestita. Más lindo. No, porque el tema es no quiero pisarlo, ahora estoy parado explicando, porque no quiero sentarme y tenerlo en cuenta, y creo que el tipo que esté escuchando esto también lo va a tener en cuenta. Cuando uno tiene una butaca de estas giratorias, tu gato merodea por abajo de la butaca. Entonces, tratá de quedarte quieta o levantate porque lo podés pisar. En tu movimiento, lo podés pisar con las rueditas, las patitas. Entonces, ojo con eso. Viene bien el consejo, a pesar que estamos dando una clase de termoquímica. Por la duda, por eso tengo miedo de pisar. Entonces, volviendo al ejemplo del dióxido de azufre, sí, yo tengo que quemar una barrita de azufre y la tengo que quemar. Y tengo que agarrar un poco, tengo que agarrar una hornalla, empezar a quemar y empieza a dar un olor feísimo, olor a putrido, que es ese olor es el dióxido de azufre. Bueno, hay miles de ejemplos, no quiero pasar dando ejemplos. Por ejemplo, decir, qué sé yo, los hidrocarburos, vos por ejemplo tenés el propano, o el butano que viene en el gas domiciliario, y bueno, es una reacción exotérmica, libera calor. Qué sé yo, hay miles. Pero bueno, la idea es aplicarlas a los problemas que aparecen. Por ejemplo, acá hay un ejemplito, ¿no? Dice, sea la siguiente reacción. Tenemos acá el óxido férrico, combinado, está en estado sólido, esta S significa sólido, más 3 veces hidrógeno en estado gaseoso, y bueno, esta combinación produce 2 moles de hierro en estado sólido, más 3 moles de agua en estado líquido. ¿Se entiende la reacción? Sí, sí. Estos son los reactivos y estos son los productos.
Entonces, vamos a ver el estado inicial y final. Este es el estado inicial, a temperatura T y presión P, tenemos 1 mol de óxido férrico en estado sólido. Tenemos 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso. Y acá tendría que haber puesto final, puse más, acá este estado final. Estado final, sí. a temperatura T y presión P, tenemos 2 moles de hierro en estado sólido y 3 moles de agua. Tengo que hacer algunas correcciones. Ok. Este es el estado final, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, vamos a dividir la reacción en 2 etapas. Una etapa adiabática. Adiabática completamente aislada del exterior. No hay intercambio de energía, ni tampoco masa o de sustancias que entren o salgan del sistema. Estos son los reactivos, estos son los productos, esto está a temperatura T y presión P, y esto va a estar a temperatura T' y P. Se supone que las temperaturas van a ser completamente distintas. Lo digo porque acá hay que corregir, acá hay que poner estado final, temperatura T' y P. Así que bueno, eso hay que corregirlo. Aunque, bueno, acá tenemos la reacción, acá abajo. Lo que yo tengo que siempre cuando me dan una reacción, igual siempre en estos casos te la dan balanceada, ¿sí? Sí. Acá está balanceada porque lógicamente ya te ponen los números estequiométricos acá 3, 2, 3. Si no te ponen los números estequiométricos acá 3, 2, 3 o lo que sea, entonces sí habría que ver si hay que balancear o no. Pero eso es fácil de balancear. Sí. Ponemos los números que se necesitan. Bueno, como la reacción se efectúa a presión constante, entonces QP es delta H. Pero como esta primera etapa sea adiabática, QP, que es delta H, es igual a 0. En la primera etapa el delta H vale 0. Ahora colocamos los productos obtenidos en contacto con una fuente térmica ambiental, que puede ser el ambiente o una fuente térmica externa, a temperatura T, a la temperatura inicial que estaba el sistema, y a presión P. De esta forma, los productos obtenidos absorberán calor de la fuente o entregarán calor a la fuente para recuperar la temperatura inicial de la reacción a la misma presión. O sea, pasamos los productos que estaban a temperatura T' y presión P a los mismos productos, pero a temperatura T inicial, que es la temperatura que estaba antes. ¿Me explico? Sí. O sea, la cuestión es la siguiente. Yo tenía esta reacción. Yo tengo, sí, tenés esa reacción. Este es el producto. Se formó a temperatura T' y presión P. Sí. Bueno, ahora quiero este mismo producto pasarlo a temperatura T. O sea, la temperatura inicial del sistema. Sí. Quiero que recupere la temperatura inicial. Estos productos quiero que recuperen la temperatura inicial del sistema. O sea, que no estén a temperatura T'. Se supone, lo que quiero decir es lo siguiente. Esto, suponete que cuando se produjo la reacción se calentó. La temperatura T' es mayor que la temperatura T, ¿no? O sea, que absorbió, digamos, lo que estoy observando, que el sistema, cuando se formaron los productos, se calentó, porque T' es mayor que T. ¿Está bien? Pongámosle que la reacción fue exotérmica, no sé, una cosa así. Entonces vemos que cuando se forman los productos, la temperatura T' es mayor que la temperatura T. O sea que el sistema absorbió calor. El sistema, perdón, se dio calor. Se dio calor y obviamente obtengo estos productos con una temperatura superior a la inicial. ¿Me explico? Bueno, ahora quiero que estos productos vuelvan a la temperatura inicial. O sea, los enfrío. Eso es lo que quiero decir. Agarro esto y lo enfrío. Por ahí no se notaba. Bueno, entonces enfrío esto, lo vuelvo a la temperatura T. Bueno, como los productos ahora están en contacto con una fuente térmica ambiental a temperatura T y presión P, entonces el QP ya no va a ser 0, va a ser distinto de 0. Bueno, entonces, como
los delta H, como delta H, o sea, la variación de entalpía es una función, es la variación de una función de estado, yo puedo sumar las entalpías del primer proceso más la del segundo proceso. O sea, que la variación de entalpía total es la variación de entalpía del primer proceso adiabático más el segundo proceso, que es de liberación de energía. Entonces me queda que delta H total es delta H2, donde delta H es el calor total de la reacción. O sea, en una reacción química nosotros lo dividimos en dos procesos. Un primer proceso es un proceso adiabático. Entonces, como el proceso adiabático, delta H1 vale 0. Y en el segundo proceso, como aumentó la temperatura, yo quiero que, como aumentó la temperatura del sistema, quiero bajarle la temperatura. Quiero volverlo a su temperatura de origen, a la temperatura inicial. Y bueno, para eso le saco una determinada cantidad de energía a esos productos obtenidos igual a delta H2. Cuando sumo las dos energías me queda el delta H total, ¿no? Del proceso total, sumando las dos etapas, etapa 1 y etapa 2, y me queda que el delta H total es delta H2, donde obviamente este valor no es otra cosa que el calor total de la reacción. ¿Me explico? Bueno, ahora van a venir esta serie de preguntas. Ahora las preguntas serían, ¿cómo calculamos el calor de la reacción delta H? Porque hasta ahora fue algo muy teórico. Sí. Yo te dije, bueno, agarro esta reacción, la divido en dos etapas, una etapa diabática y la otra, obviamente, una etapa de bajar la temperatura del producto, sumé las entalpías, me da la entalpía total como delta H2, bueno, pero no pude, yo no calculé absolutamente nada, no hice ninguna cuenta. Entonces la idea es cómo calculamos este delta H total de energía entálpica de la reacción. Y segundo, ¿cómo sabemos a partir del calor de la reacción delta H si la reacción es exotérmica o endotérmica? Bueno, para eso hay que hablar lo que se llama la entalpía de formación de un producto. La entalpía de formación de un producto es la energía requerida por la naturaleza para formar la molécula de un cierto compuesto a una cierta presión y temperatura, que es la que vamos a encontrar tipificadas en la tabla. A presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados Celsius. Por eso esas entalpías que aparecen en tablas son calores o entalpías de formación de compuestos que se llaman tabla de entalpías estándar de formación. Y se pone delta HF con este cerito arriba que significa estándar. Estándar significa que es a presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados Celsius. ¿Me explico? Bueno, esto es toda la teoría. Acá está la tabla, por ejemplo. Yo puse ahí una tabla. O sea que, por ejemplo, sí. Yo tengo la reacción anterior que estuvimos viendo, que es Sí. F2O3 más 3H2. Sí, ahora la vamos a ver esa. Porque me parece que yo, si la hice más adelante, sí, acá está. Acá está, ahora la vamos a ver de nuevo. Ah, dale. Sí. Al ¿Qué es principio es todo teórico. óxido no. ¿Qué es? Sí, no, es óxido férrico. Óxido férrico. Férrico, vos sabés, por nomenclatura antigua, termina en Ico, tiene la mayor valencia el hierro, que obviamente acá es más 3. Número de oxidación más 3. Puede tener, si tiene número de oxidación más 2, es ferroso. Claro. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de nomenclatura, es parte de la fórmula. Pero volviendo a la tablita, esta es la tabla, acá no ves, dice sustancia, y acá dice variación entálpica de formación a temperatura 25 grados Celsius y presión 1 atmósfera, y se mide en kilojoules sobre mol. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en rojo la entalpía de formación del agua líquida, que es menos 285,83 kilojoules por mol. O sea que por cada mol de agua formada, exactamente por cada mol de agua formada en la naturaleza, se supone que se forma con hidrógeno y oxígeno, se necesita liberar una cantidad de energía de menos 285,83 kilojoules. ¿Está? Sí. Bueno, obviamente,
Vamos a ver que como esa variación de entalpía es negativa, es una reacción exotérmica. Cuando vos combinás el oxígeno con el hidrógeno, esa reacción desprende calor y forma agua. Como desprende calor es una reacción exotérmica. Y como es una reacción exotérmica, la variación de entalpía por eso da negativa, menos 285,83. ¿Me explico? Si hubiese dado positiva, sería endotérmica. Ahora lo vamos a ver eso. Bien. Bueno, y acá puse otros ejemplos. El gas, que este es el flúor. Bueno, el gas flúor no, pero el flúor solamente en estado atómico. La variación de entalpía estándar a 25 grados de presión en la atmósfera del flúor en estado atómico, gaseoso, es 79,39 kilojoules por mol. O sea que para poder formar flúor atómico, o sea, flúor monoatómico, necesitas darle al sistema una cantidad de energía de 79,39 kilojoules por mol. Pero, ¿quién es el sistema? Bueno, el sistema va a ser el flúor, que está acá en el azul. Esa sería una reacción endotérmica, ¿no? Exacto, porque vos tenés el flúor, que está F2. El flúor es F2, es un gas biatómico. Se encuentra en la naturaleza y en el aire espontáneamente, naturalmente, todos los días, ¿no? A presión atmósfera y temperatura 25 grados Celsius o cualquier temperatura. El flúor existe por sí solo, naturalmente. Entonces, como existe por sí solo, la variación de entalpía de formación del flúor es cero. Porque yo no tuve que gastar energía para formarlo, ya existe. ¿Me explico? Sí. Entonces, si vos al flúor lo querés particionar en dos átomos de flúor, por cada átomo de flúor que vos formás, necesitas darle al flúor 2, le necesitas darle una cantidad de energía calórica suficiente para partirlo, y esa cantidad de energía calórica para partir de F2 en dos átomos de flúor es 79,39 kilojoules por mol de flúor. Vos tenés un mol de flúor, un mol de flúor, bueno, por cada mol de flúor, para poder transformarlo en dos átomos de flúor, así en flúor monoatómico, necesitas absorber, o sea, el flúor necesita absorber 79,39 kilojoules. O sea, tengo un mol de flúor, bueno, necesita absorber 79,39 kilojoules para poder transformar en gas monoatómico. ¿Me explico? Sí. Lo mismo con el bromo. El bromo en estado molecular, en un estado gaseoso, es bromo 2, un gas bioatómico. La variación de entalpía del gas, como se encuentra naturalmente en la atmósfera, vos no necesitas gastar ningún tipo de energía para formar el bromo 2. El bromo 2 ya existe. Claro. No hay que gastar ningún tipo de energía, por eso aparece cero. ¿Me explico? Sí. Lo mismo con el flúor 2. El flúor 2 existe en la naturaleza, no hay ninguna variación de entalpía, no tengo que realizar ningún tipo de actividad energética para formarlo, ya existe por sí solo en la naturaleza, lo mismo que el hidrógeno 2. Todos los que tengan cero de variación de entalpía es porque son elementos naturales, elementos que se encuentran en la naturaleza en estado ambiental y vos no necesitas ningún tipo de energía para formarlos porque ya existen, desde que el mundo es mundo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso aparece cero, porque son elementos simples, naturales, que se encuentran en la atmósfera, que se encuentran en el universo y vos no necesitas ningún tipo de energía para formarlo. Se supone que el universo se formó alguna vez y que alguna vez el universo tuvo que haber gastado una determinada cantidad de energía para formar hidrógeno 2, flúor 2, bromo 2, yodo 2, pero a vos no te importa eso. A vos no te importa, y a nadie, ningún químico le importa cómo se formó desde el Big Bang todo eso. Entonces, una vez que ya se formó, desde que el mundo es mundo, entre comillas, el hidrógeno 2 existe por sí solo, por eso su variación de entalpía vale cero. El flúor 2 existe naturalmente por sí solo, por eso su variación de entalpía vale cero, y el bromo 2 existe por sí solo, naturalmente por eso su variación de entalpía vale cero. ¿Me explico? Pero si al bromo 2 lo querés transformar en bromo atómico, necesitas, por cada mol de bromo 2 que tenés, le necesitas incorporarle, enchufarle 111,86 kilojoules de energía. O sea, lo tenés que calentar y darle esta cantidad de calor al bromo 2 para transformarlo en bromo atómico. O sea que también es una reacción endotérmica. ¿Me explico?
Sí. Bueno, esto es manejar la tabla bien y entender bien la tabla y por qué es cero, por qué es positivo, por qué es negativo. Bueno, si la variación de entalpía es negativa, es una reacción exotérmica. Si es mayor que cero, es positiva, es endotérmica. Y punto. Y nada más. Y si, por ejemplo, en el bromo donde aparece amarillo. No, miento. El bromo de abajo, bromo 2, Sí. es 0, es porque, o sea, no necesita nada para Claro, formarse. exacto. Vos fijate, acá yo no indiqué otros compuestos, pero acá el yodo, por ejemplo, el yodo en estado gaseoso. Yodo, Claro. bueno, el yodo en estado gaseoso, el yodo lo vas a encontrar, me parece que es en estado líquido. Bueno, está en Y por estado ejemplo, el de líquido. abajo, no alcanzo a ver bien. El que dice sodio, ¿eh? Este de acá Sodio. abajo, a ver si agrando la pantalla para un poquito. Porque así Yo agrando estoy la... media, No, yo no, estoy no. media chicata encima. No, lo que pasa es que yo tengo que agrandar la pantalla porque no se ve bien la cosa. A ver. Pará, 200. Ahí sí se ve. Perdón. Ahí se ve, ¿no? ¿Qué me decías? Sí. ¿Ves? Por ejemplo, sodio, el que dice 0 también pasaría lo mismo. ¿Acá abajo? Sí, sodio es. No, esto es azufre en estado rómbico. Azufre. El azufre se supone que, bueno, va a tener una estructura cristalina rómbica. Sí, Y está en estado natural, que es la barrita de azufre que vos tenés, o que vos comprás, sí, bueno, cero. Bueno, obviamente que el azufre existe naturalmente, no claro. necesita ningún tipo de energía. Lo encontramos en los yacimientos mineros Mm, permanentemente. Pero si vos tuviese que pasar de estado rómbico a estado monoclínico, sí. bueno, acá necesitas darle al estado rómbico una cantidad de energía de 0,33 kJ por mol de Mm, azufre. Así que bueno, ahí sí es una reacción endotérmica, ¿no? sí. Y si lo tenés que pasar a estado gaseoso, más aún, más energía tenés que darlo, porque tenés que enchufarle, quemarlo más al azufre para pasarlo de estado sólido a estado gaseoso. Mm, Tenés que dar por cada mol de azufre que vos quemás, para pasarlo de estado gaseoso, lo tenés que emplear 276,98 kilojoules. mm. ¿Me explico? Sí, 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 Esto es una perfecto. reacción también endotérmica, porque variación de entalpía para la Antes formación. cuando veía la tabla no entendía nada, yo ahora sí Claro, no, no, la no. caché. No, no. Por eso, a ver, el camino yo trato de simplificarlo lo mejor posible, pero tampoco puedo ser tan mezquino de no darte todo lo que te di, porque imagínate que yo agarro y digo, bueno, está bien, ley de Hess. Bueno, primero tenés que entender esto, y vamos a la tabla, y vos y ves kilojoule, mol, ¿qué es todo esto? Delta H, ¿qué Mm, mierda es todo esto? Y mm, delta H, bueno, y delta H yo te puedo, no te preocupes, tiene que ver con la energía. Pero no es bueno no entender las cosas. Todo lo anterior sirve para entender todo esto de acá en adelante. sí. No es que vas a usar las fórmulas de las adiabáticas, ni no vas a integrar el trabajo de una adiabática o de una isoterma, nada, ni en pedo, eso no lo vas a usar. Mm, Simplemente es entender los procesos y de dónde viene todo esto y cómo se sí. aplica esa termodinámica que vimos en las reacciones químicas, nada más. Mm, bien. Es muy simple, realmente, muy simple. Eh, la tabla continúa porque, y a ver, vamos a reducir un poco la pantalla. Vamos a volver a las bases. A ver si 150, sí. Eh, bueno, esta es la tablita. Sí. Eh, después sigue. Acá indiqué dos compuestos más que son, digamos, los reactivos de la reacción anterior, del ejemplo anterior. Por eso los marqué. Para mostrarte ahora cómo se usa la tabla en una reacción química. Acá también marqué Bien. el agua porque también interviene en la reacción química del problema, el ejemplo que estábamos viendo antes. Que vos me preguntaste, bueno, ¿qué pasaría si lo utilizo la tabla? Bueno, ahora lo vas a ver. Bla, 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 bla. Yo quiero ir a la reacción, al ejemplo. Retomemos el ejemplo anterior y calculemos la entalpía de la reacción. Yo tenía esto, ¿te acordás? Que lo hice en dos Sí. etapas, en una etapa diabática y en una etapa térmica, donde volvía a la temperatura inicial.
y que después sumaba las entalpías, me daba la entalpía total de la reacción, y que en un momento dije, ¿cómo calculo esa entalpía? Bueno, ahora la vamos a poder calcular porque ya conocemos la tabla de entalpías estándar de los compuestos. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, yo tenía esta reacción, muy bonita, muy linda. Se supone que si están los números estequiométricos está todo bien, ya está equilibrada. Para calcular la entalpía de cualquier reacción química en condiciones ambientales normales de presión en la atmósfera y temperatura 25 grados Celsius, podemos usar la tabla de entalpías estándar de formación. Ajá. De compuesto mencionadas anteriormente, esa es la tabla que vimos. Ok. ¿Cómo lo calculamos? Fácil. Una vez que vos tenés la reacción, es una estupidez. Sacamos de tabla la variación de entalpía de todos estos productos y reactivos. Bien. Del agua. Y cuando, a ver si yo entendí, cuando yo busco, por ejemplo, en la tabla todos los reactivos. Sí. Pongo los reactivos y ahí se hace una cuenta y ya te da. Sí, va a ser simple, lisa y llanamente. Vos lo estás diciendo. Agarrás la reacción y vos decís, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una vez que está equilibrada, usar la tabla. ¿Pero cómo la uso? Bueno, tengo que sacar la variación de entalpía de formación de esto, de esto, de esto y de esto. O sea, tanto de productos como reactivos. Bien. Agarramos la tablita y sacamos la entalpía de formación del agua en estado líquido, es menos 285,83 kJ por mol. Listo, ya sabemos cuál es el chiste. Después, vamos al hierro. El hierro está en estado natural en la naturaleza. Por lo tanto, en la tabla te va a aparecer 0. Ajá. Así que olvidate. Bien. Después, vamos a al hidrógeno. El hidrógeno se encuentra naturalmente en el universo. También 0. 0, chao, la miércoles. Y después, la variación de entalpía de formación del óxido férrico, que ese sí, que ahí dice menos 824. El óxido férrico aparece todo junto. Sí. No? En la tabla. Sí, Ah. sí. Yo pensé que aparecía. Ay, no me sale. Oxígeno ¡ay! Hierro. No me sale. Y hierro aparte, pero aparecen juntas en la tabla. No, porque, a ver, pará. Si aparece O2 se supone que el oxígeno está en la naturaleza, la variación de entalpía vale 0, y si aparece hierro solo, el hierro solo existe en la naturaleza, o sea que también vale 0. Bien. No tiene sentido formar hierro cuando existe hierro, no tiene sentido formar oxígeno cuando existe oxígeno. No tengo que gastar nada de energía para eso. Y acá yo lo indiqué en la tablita, acá, ¿no ves? Lo voy a poner grande. Dale. ¿No ves que puse acá? Acá está, aparece, óxido férrico. Ah, sí. Hematíe, dice. Menos 824,2. Listo. Sí. El hierro, 0. 0. Lógico. Ahora vuelvo. Ah, ya entendí. Una pavada, no, yo te dije que iba a ser una pavada. Yo lo que No, pasa que es sabes que cuando cuando la profe empezó a explicar, como te conté, lo dio en un día, estuvimos como, no sé, 5 horas en la clase. No. Fue como, no sé, viste que llega un momento que ya no te concentrás. No te concentrás porque uno pierde la relación de las cosas, porque uno no sabe el concepto básico. Yo empecé por lo básico, elemental, y con la síntesis suficiente de no irme por las ramas para llegar a esto. Sí. Porque por eso evité también la cuentita matemática que anda perdida acá en el PowerPoint, que no te interesa. Si la querés ver, la mirás, si no la querés ver, no te va a pasar nada. No va a cambiar tu vida, ni tampoco aprobar la materia. Así que, no, de ninguna forma es difícil esto. Esto es muy simple, siempre y cuando tengas el concepto de lo que es la entalpía y realmente tengas el concepto de cómo usar la tabla. De saber leer la tabla. Una pavada. Y lo que hay que hacer, acá saqué las entalpías de todos, y el paso que hay que hacer es este, al final. Esta formulita hermosa en rojo es la que te dice todo, que va al machete y que vos tenés en tu machete. La suma de las variaciones de entalpías de producto menos la suma de las variaciones de entalpía de reactivo es la variación de entalpía de la reacción. Punto. Y hay que hacer esa cuenta y se terminó.
Acá yo la hice con cuidado. Guarda que hay que tener en cuenta que los coeficientes estequiométricos, el 2, el 3, ¿y dónde sale el 2 y el 3? Bueno, de la reacción, acá había un 3, acá había un 2, acá había un 3, eso hay que respetarlo, ojo. O sea que cuando hago... Ah, sí. Sí, obvio, ojo. Va a ser la suma de variación de entalpías de producto va a ser 2 veces la del hierro, 3 veces la del agua, menos, 3 corchetes, menos todo, la suma de estas dos cosas. La variación de entalpía de formación del óxido férrico más 3 veces la formación de entalpía del hidrógeno. Obviamente que este vale 0, el del hidrógeno también vale 0, coloco los valores en su lugar, hago la cuenta y me da menos 33 kilojoule por mol. Bien. ¿Me explico? Sí, genial, sí. Bueno, esos menos 33 joule por mol es la variación de entalpía de la reacción por mol. Bien. Por mol de reacción, se dice. Que en realidad en síntesis va a quedar así, porque lo que estoy sacando de acá es la entalpía del hidrógeno y del hierro, que no sirven para un carajo, porque obviamente son elementos naturales y vale 0. Sí. Y queda así sintetizada la fórmula, ¿no? Porque lo que hice es, de la fórmula anterior, sacar este término, el del hierro, que vale 0, y el del hidrógeno, que vale 0. Entonces me queda esto menos esto. Claro, sí, porque es al Pepe poner 0, sí. Exactamente, muy bien. Sí. Entonces, fíjate vos que yo sinteticé las cuentas y me dio menos 33 kilojoule por mol. ¿Qué quiere decir este valor? Por cada mol, decíamos, ¿qué quiere decir este valor que yo obtuve? Menos 33 kilojoule por mol. ¿Por mol de qué? Porque eso es lo que no se entiende. ¿Por mol de qué? Este valor nos está informando que por cada mol de la reacción se liberan 33 kilojoule. ¿Pero qué quiere decir ese por mol? Porque el mol puede ser de esto, no. Lo que quiere decir por mol es lo siguiente. Veamos lo siguiente. La reacción era esta, ¿te acordás? Sí. Bueno, imagínate que si yo hubiese dividido toda esta ecuación, lo hubiese dividido todo por 2. Ajá. Acá me parece un medio, acá me parece 3 medios, acá me parece 1, nada, no se pone 1, y acá aparece 3 medios, ¿no? Sí. Aparece todo eso. Muy bien. Bueno, perfecto. Lo dividí por 2. Bueno, si yo divido todo por 2, hago la misma cuenta de antes, la misma cuenta, pero divido todo por 2, divido todo por 2 ahora, sí. Y en vez de darme 33,33 me va a dar la mitad, o sea, me va a dar menos 16,66. Lo que significa, por mol, significa de que si yo divido por la mitad la cantidad de mol de tanto productos y reactivos, voy a obtener la mitad de la energía, lógicamente. Porque acordate que la entalpía es una función extensiva. Si yo reduzco a la mitad el mol tanto de productos y reactivos, voy a obtener la mitad voy a necesitar la mitad de energía, nada más, para producir la reacción. Que en este caso la reacción va a ser exotérmica porque la variación de entalpía es negativa. ¿Me explico? Sí. Bueno, ahí está. Ya cumplí con el objetivo de esta clase. Haber llegado, yo pensé que no iba a llegar, pero hay más cosas, Ojo, que no termina. Yo escribí muchas cosas todavía. Y voy a seguir escribiendo. Pero hago un parate acá. Sí, sé que hay más cosas. Sí, hay más cosas. No, es más, de ahora en más, yo seguí ayer y antes de ayer escribiendo sobre... Ahora viene un ejercicio, y acá en más son todos ejercicios. Y hay un ejercicio también de tu guía. De ahora en más vienen todos ejercicios. Bien. Pero vienen ejercicios, pero también viene la famosa ley de Hess. Que no hablé todavía de la ley de Hess, pero lo voy a hablar ya la clase que viene. Dale. Yo pensé que no iba a llegar, pero llegué a mi objetivo. Nos faltaría, a ver, como para... No, igual no tengo apuro, pero como para organizar un poco la cabeza. Sí. Nos faltaría, a ver si yo no me equivoco. Ley de Hess. Sí. Y ley de espontaneidad. Ley de espontaneidad, sí. Y nada más, bueno, esa es la guía esta que vos me mostraste. Después viene cinética química, que nunca me mostraste las guías, pero si querés mandarme las guías de cinética química, no habría ningún problema.
Dale, ahora te la mando. Empezamos, mirá, la clase pasada empezamos con cinética química. Sí, la clase pasada. Claro. Así que te mando lo que nos mandó la profe Sí. y chusmealo tranqui. Sí. Lo bueno de esta clase es esta parte final, que cómo usar la tabla, cómo leerla. No, sí, genial, no, porque yo la veía y no entendía nada. Digo, ¿dónde Sí, es muy busco? No, fácil, ahora es ya, fácil. ya Pero, sí, se me cerraron las ideas. no, pero, Muy a ver, bien. la entalpía tenés que entender que es una función de energía que mide en este caso la reacción, qué cantidad de energía absorbe la reacción o que C la reacción, si la absorbe es endotérmica, si la C es exotérmica. Sí. Que se hace todo a presión constante, y la presión constante es una atmósfera, temperatura ambiental 25 grados Celsius, así está hecha esa tabla. Obviamente que esas reacciones químicas se midieron en un laboratorio para hacer esa tabla, nosotros la Sí. usamos simplemente, y es lo que pasaría efectivamente en cualquier experiencia de cualquier reacción química. Sabemos que las entalpías se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar por números. ¿Por qué? Porque es una función de estado termodinámico y toda función de estado termodinámico tiene esa ventaja de poder sumar, restar, multiplicarlo por un número. Eso es lo bueno que tiene de hablar de funciones de estado termodinámico como la entalpía. Y la entalpía es el protagonista fundamental de las reacciones químicas, por lo menos de esta primera parte, también va a ser la función de Gibbs y la entropía, pero ante todo eso, lo que hay que ver la clase que viene es la ley de Hess, que lo que me va a decir que cualquier reacción química que yo la divida en una secuencia de reacciones químicas, yo cualquier reacción química la puedo formar con una secuencia de reacciones químicas, me va a decir Sí. que la entalpía de la reacción química esa, que la divido en varias secuencias de reacciones químicas, no va a depender en qué forma yo divida la reacción. Si yo tengo una reacción A más B igual a C más D, y quiero realizar esa reacción química usando la tabla esta, podemos sacar la entalpía de reacción. Pero si yo quiero, en vez de sacar la entalpía de la reacción, de esa reacción, quiero dividir esa reacción en varias subreacciones hasta llegar a esta reacción final, la suma de las entalpías de esas subreacciones me va a dar la entalpía total de la reacción. Y no va, esa entalpía total de la reacción no va a depender en qué forma vos veas o vos subdividas en reacciones esa misma reacción. Vos podés agarrar una reacción química y mirar esa reacción química, en vez de utilizar la tabla, en vez de calcular la entalpía de reacción, querés esa misma reacción subdividirla en varias reacciones, en varios pasos, en varias etapas. Bueno, de cada etapa vos vas a sacar una entalpía de reacción, ¿no? Bueno, si vos sumás esas entalpías de reacción, te va a dar la entalpía de reacción total o neta de la reacción que vos querías analizar. O sea, no va a depender en qué forma subdividas o en qué forma subdividas la reacción. Puedo tomar varias reacciones, con cualquier tipo de etapa. Al final del día, cuando yo termine de realizar todas esas reacciones, la suma de esas entalpías de cada etapa me va a dar la entalpía total de toda la reacción. O sea, no va a depender de en qué forma yo analice la reacción. Eso significa la ley de Hess. Lo vamos a ver con detalle la clase que viene y tiene que ver con esto. Pero lo más importante es haber llegado al manejo de la tabla. Yo lo que voy a hacer ahora, la que corto el video, ya la clase que viene vemos eso. A ver. Pausa. La clase que viene, yo voy a seguir con esto. Vamos a ver la ley de Hess. Una ley muy fácil de entender. Y los problemas que hay con la ley de Hess son muy tontos, tan tontos como este, y así van a ser todos los problemas de la guía. Bien. Antes bueno, una vez que uno termina con la ley de Hess, hay que hablar de entropía, bla, 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 la entropía, porque la entropía la necesito para definir la función de Gibbs.
Y con la función de Gibbs viene el tema de, digamos, de analizar también con una tabla, porque en esa tabla aparecía la función de Gibbs. En esta tabla aparecía la función de Gibbs. Con esa función de Gibbs puedo analizar si es espontáneo o no la reacción. Fíjate acá, donde dice en la segunda columna delta G, bueno, ahí está la función de Gibbs. El manejo va a ser similar. Va a ser similar a esto que estamos viendo acá. Bien. Para analizar la espontaneidad, que va a decir que vamos a decir delta G era reacción negativo, entonces, bueno, va a ser espontánea la reacción. Si es mayor que C es una reacción forzada, que no se va a producir naturalmente. Y si es igual a cero está en equilibrio, bueno, una cosa así. Pero no va a ser gran cosa. Así que yo voy a mandarte los screenshots, voy a hacer las correcciones, porque hubo errores de tipeo. Dale. Sí, igual yo fui anotando, pero por ejemplo, como que anoté algunas cosas, pero no sé, capaz que me faltó algo, pero dale. No, que errores tontos de tipeo, ¿viste? Cuando uno tipea, muchas veces se le escapa, ¿viste? Sí. Pero después se corrige. Yo lo que voy a hacer es corregir esos pequeños errores de tipeo. Como decía, primer principio decía primer principio. Me faltaba la R. No, Pero tranqui, no pasa nada. sí. Acá había un error de tipeo. Ahí va. Pero sí, no me gusta corregirlos para que se pueda leer bien. No, una vez que los corrijo, te mando los screenshots de esto, Dale. así los tenés. Acá hay un error. A ver acá. No, está arriba. Igual, modificarlos acá. En la tablita esta, acá había que poner T print, no T, está bien. Este final acá. Acá hay que poner final y ahí acá arriba hay que modificar. Ok. Bueno, bárbaro. La clase Bueno, que viene será en 2 días, me supongo. O sea, no sé, cuando vos querés. dale, hoy es martes, ¿no? Sí. Martes, miércoles, jueves puede Martes. ser. Dale, jueves. Dale, sí, yo mira, viernes no curso, la verdad cualquier día me es igual. No, está bien, está bien. Te digo que el 18, no, el 17 de junio voy a estar media complicada porque yo vendo desayunos y Ah, tengo me que dijiste. entregar uno el Sí. 18, así que el 17 voy a estar a pleno cocinando. No, está bien, está bien, está bien. El Eh, jueves yo pienso que sí, no sé. No. pero no, mira, esta semana estoy relax, así que si es el Bárbaro. jueves, el viernes, cualquier día, no hay problema. Dale, sí, jueves o viernes seguramente, así yo me doy el tiempo de poder seguir avanzando con el PowerPoint. Eh, Dale. y bueno, ir viendo todo lo que falta. Y mandame ahora por Zoom la guía Ah, de lo cinética. de cinética. Sí, mándamelo así más o menos, ya lo voy pispeando. Dale, ahí Eh, te la mando. Así ya lo tengo. Sí, entre jueves y viernes sería la próxima clase. Dale, Eh, ahora mi novio me va a dar una mano que está acá justo conmigo. ah, Me vino a visitar, así que ahora te pago por bueno. Mercado Pago. Sí, no hay ningún problema, depositalo por ahí, no hay drama. Mandame la Dale, guía esta de cinética, ahora te mando dale, los screenshots con estos errores de tipeo, eh, dale. y ya creo que entre jueves y viernes ya empezamos a hacer la otra práctica. Lo más importante es haber podido llegar a esto. Yo pensé yo por eso sabía que no iba a llegar, si empezaba, viste, a elucubrar el tema de la cuenta, viste, y Sí. no, la cuenta matemática no me interesa mucho, ¿no? La Mm, pongo por una cuestión formal, digamos, pero claro. lo que importaba era esta parte de la tabla y llegar a ver este ejemplito, ¿no? Que estamos viendo en pantalla, que ya lo Ujú. había dado antes, pero ahora más específico, con la tabla de entalpía, que es una pavada, una Sí, pavada. no, sí, no, la verdad que yo pensé que era más complejo, pero, No, pero no. re fácil, re fácil. No, re Eh, bien. Así que bueno, yo lo que
lo que pienso hacer es mandarte los screenshots corregidos, mandarme la guía de cinética, y bueno, el video yo siempre lo cuelgo en YouTube, así que el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo quiera ver, es más divertido ver una película de Netflix que ver un PowerPoint termoquímico. Así que bueno, che, nos organizamos Bueno, así para jueves o viernes y seguimos con dale, esto. Ahora te mando esto y mandame la guía de cinética. dale, bueno, nos estamos Bueno, hablando entonces. estamos hablando, dale, nos vemos. Un Dale, te gusto. mando un beso. Chao. Gracias, chau, chau.